Hoy salió en uno de los diarios económicos que las principales consultoras que trabajan en el país, son consultoras internacionales, dicen que el consumo va a seguir bajando este año. La inflación rebotó, ¿sí? En junio las consultoras dicen que fue del 1,8% y en julio va a ser más alta. El desempleo llegó al 9,2%. Uno diría que con baja de consumo, con inflación, con suba del desempleo, al gobierno le va a ir mal. Sin embargo, las encuestas no lo dan mal al gobierno. ¿Por qué? Estamos comunicados con Felipe Solá. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Roberto Navarro. Buen día, Roberto, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Me podés contestar esa pregunta? ¿Por qué le va bien políticamente al gobierno si le va mal económicamente? A mí no me consta que le vaya bien políticamente, respuesta, con la excepción de una encuesta que aparece hoy de la capital federal, donde yo creo que estaba descontado que tiene mayoría, ¿no es cierto? Ahora, lo demás no sé exactamente a qué te referís. Que en general está confiado el gobierno que va a ganar en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos pensás está que confiado, no? Ajá. Está confiado, pero eso no basta. Con estar confiado no basta. Yo creo que no ha corregido para nada la situación social, que es pésima, y sobre todo no ha corregido un ápice de un programa económico que tan errado, que muestra todos los días su impotencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Veamos un poco, nosotros, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos déficit fiscal enorme, es decir, el gobierno no toma el tema de bajar el gasto en serio, lo que ha hecho es bajar el gasto privado, el gasto de los argentinos, es decir, ha apretado a los argentinos. Sí. Para no apretar el Estado y tener que ponerse en problemas, ¿no? Apretado a los millones de argentinos. Financiado con endeudamiento de los argentinos, a largo plazo, corto, mediano, largo plazo, en todos los plazos que quieras. Sí. Aumento, cada vez paga más de intereses, sí. ¿No es cierto? Dentro del gasto, el gasto anual de intereses por la deuda externa que colocaron solamente en 2016-2017, el gasto anual va a ser de 104.000 millones de pesos. Es un 1,3 del PBI más o menos. Sí. ¿No? Segundo, tiene ganadores y perdedores claros. Ganan los que tienen plata y se pueden meter en la bicicleta. Ganan los sectores más concentrados que le mejoraron la renta al bajar las retenciones. Uh-huh. ¿No? Más allá de que yo personalmente creo que había que bajar retenciones de algunos productos como trigo, maíz, etcétera. Uh-huh. Pero lo podían hacer gradualmente y relacionándolo con la siembra del año 2017. Claro. 2016, perdón, porque ellos lo hicieron en diciembre de 2015. Hacen un enorme esfuerzo por bajar la inflación, pero ellos no logran bajar lo que se podría llamar la inflación crucero. La inflación crucero es el promedio de los últimos 10 años. Y bueno, ese promedio está más o menos en 1,6, 1,7 mensual, si lo promedias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ellos tienen meses de 1,5, meses de 2. Con todo el esfuerzo y la caída del consumo y el enorme esfuerzo que han hecho los argentinos, porque no el Estado, la verdad es muy magro lo que han conseguido, una inflación del 23, 24 anual. ¿Por qué pensás que no bajan la inflación con caída del consumo? Que generalmente en Argentina cuando cae el consumo cae la inflación. Porque las tasas de interés son muy altas y indudablemente eso se traslada. El crédito es magro y muy caro. Al ser magro, las tasas de interés son mucho más altas que la de Bax o que la tasa activa del Banco Nación, ¿no es cierto? Son las tasas de interés de la PYME, la tasa de interés o la tasa de interés del muy pequeño crédito que yo le pido al tipo de la esquina que vende plata, digamos, ¿no? Así que presta plata a altísima tasa, porque suben las tarifas, al subir las tarifas suben los costos. Hay una inflación de costos también, no de demanda. Sí. No es la demanda solamente la que maneja la inflación, suben las tarifas, y además por el círculo, me suben el círculo en el comercio, por ejemplo, el círculo vicioso, me suben los insumos, me sube la compra del producto que yo vendo, subo yo, todos se suben a todos, eso es la inflación instalada, y a eso, cuando llega al piso le llamamos inflación crucero. En cuanto se va para arriba es porque cualquier actitud que tenga el gobierno de aumento de costos, ¡pum!, se va arriba, se va al 2% más la inflación. Claro. Por lo tanto hay una cosa endémica de la que solo se sale creciendo.
creciendo. Que crezca el PBI por cápita, no el PBI solo, el PBI per cápita. Y hay otra cosa es quién crece. ¿Quién crece? Porque el crecimiento que muestran de la construcción y de algunos sectores industriales mínimos, primero es sobre la base de un año pasado que fue espantoso, sobre un piso bajísimo. Sí. Es un crecimiento que no es relevante, tendrían que atender a eso, ¿no? Y segundo, el crecimiento está concentrado, el 80% del crecimiento está concentrado en un sector, en grupos de sectores económicos que generan el 10% del empleo en Argentina. Claro. ¿Te das cuenta? Es un crecimiento con muy baja generación de empleo. ¿Por qué? Porque no, ellos en el mercado interno no le dan pelota. Felipe, la gente en general no tiene tan claro qué vota en las elecciones de medio término. No es tan claro como cuando va a elegir un presidente, que eso sí es algo que todos saben de qué se trata. Y cuando uno piensa que, bueno, que el gobierno sacó 1/3 más o menos de los votos en la primera vuelta, con lo cual conformó su actual estructura legislativa, y que hoy, punto más, punto menos, se va a mantener por ahí. Entonces, ¿qué puede impulsar a la gente a votar si la composición del Congreso va a terminar más o menos igual? En primer lugar, un gobierno con 1/3 o algo más, un poquito más de los votos en la Argentina, supongamos con un 35% de los votos en todo el país, ¿no? No sé, por decir una cifra, no puede instalar un programa económico totalmente que perjudica a millones y que cada vez va a tener más resistencia. No puede atacar a los sindicatos, no puede hacer lo que se propone integralmente, y si es necesario reprimir, porque para eso ojalá no se le ocurriera a nadie, pero por lo menos tiene que tener una mayoría abrumadora, ¿no? Lo que hizo tener la fuerza de una dictadura, que no es el caso. Lo que hizo hasta ahora lo hizo con ese poquito. Exactamente, y por eso tiene tantos problemas para avanzar. ¿Y por qué ellos hablan todo el tiempo de gradualismo? No porque ellos lo quisieran, sino porque la misma dinámica política les impone el gradualismo, porque les impide hacer cosas que no pueden. Tanto en el Congreso como en la calle, como en la resistencia sindical, como lo que fuera. Ahora, si vos proponés crecimiento, yo a la gente le propongo crecimiento. Sí. Un país le propone un país que crezca. Sí. Y un país que crezca tiene que hacer un acuerdo político. Si no se puede ahora, será de las elecciones, pero la gente tiene que estar convencida de que el acuerdo político es necesario, no entre los partidos políticos, sino entre todos los que importan e influyen, desde las organizaciones sociales de los pobres hasta obviamente la CGT, la CTA, las organizaciones de empresarios grandes y empresarios pymes, y los partidos políticos, por supuesto, y el que quiera meter un acuerdo social. Tenemos que hacer un pacto social, si no, no va a haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, vamos a estar en una espiral cada vez más negativa. Y nosotros, y para el crecimiento, ¿qué decimos? Bueno, en el corto plazo hay que bajar la inflación. Bueno, para bajar la inflación, en lugar de seguir subiendo la tasa de interés como único elemento, y sin tener en cuenta la multicausalidad de la inflación, las expectativas, ¿no es cierto? El descuento que hacen de lo que va a pasar los argentinos a altísima velocidad, vos viste cómo es la Argentina. Sí. Nosotros proponemos, bajemos los precios, que el gobierno se meta a bajar los precios, y vos bajás los precios de los 11 productos que proponemos nosotros, te sacás el IVA y después los controlás en las grandes hiper, y los grandes hiper le van a marcar el precio, digamos, el make-up a quienes, a los más chicos, a los super, y eso a los almacenes, etcétera. ¿No? Si vos te proponés vamos a bajar 20% de esto, te baja la inflación. De la misma manera hay que, en los aumentos de las tarifas, no tiene que haber IVA y tiene que sacar impuestos, de manera tal de que, digamos, se vea que no tengan ese impacto que han tenido los aumentos, que además nos avisan que están por la mitad de los aumentos que van a seguir. Así es, sí. Que no tengan ese impacto. Y el otro tema es medicamentos. Medicamentos es un escándalo. Medicamentos desde noviembre del 15 hasta hoy subió el 72% en promedio. Sí. ¿No? Alimentos subió el 59, 58. Y algunos alimentos, te digo que son escandalosos el aumento que han tenido. Pero medicamentos es el 72. Y medicamentos son los viejitos, son los jubilados. No solamente, ¿no? Pero son los jubilados. Yo te digo, por ejemplo, aceite de girasol, le bajaron las retenciones, ¿te acordás? Sí, claro. A 0. Bueno, entre noviembre, el 15 de mayo, subió 127%. Sí.
El aceite el aceite más barato, el de girasol, no el de oliva, con el que cocina la mayoría de la gente. La manteca subió el 94%. Claro. Hoy se produce menos leche en la Argentina que hace 20 años cuando yo me fui a la Secretaría de Agricultura, en 98. Ajá. Me fui en el 98 y producían 10.500 millones de litros. Hoy nos llegan a 10.000. Claro. Ahora la Argentina creció vegetativamente y ahí tenemos mucho más chicos pobres además, ¿no? Claro. La leche común entera, que vos sabés que ha bajado el consumo, y podemos suponer bien que la caída de consumo es básicamente niños, que son los máximos tomadores de leche. Sí, claro. Bueno, subió el precio del 76%. Y vos sabés que en cuanto a una leche le cambiás cualquier cosa que no sea la leche fría pura, tenés derecho a ponerle IVA. Ya el hecho de decir entera, IVA. Claro. El queso subió el 70%. Es decir, como los medicamentos. El azúcar, ¿quién no necesita azúcar? 63%. La harina de maíz, algo que es un hidrato de carbono básico, el 61%. Entonces, a esos precios le pedimos nosotros que le baje, que le saque el IVA y empiece por hacer algo concreto que beneficie a mucha gente y además que vaya directo a la tasa de inflación a la vez. Claro. La gente que sabe un poco, un economista que sepa un poco, te dice, si no hay acuerdo político no hay ninguna posibilidad de arreglar la economía de un país. Sí. Salir de la periferia de cualquier ciudad del conurbano, por ejemplo. Vos decís, hay muchísimo delito en San Justo. Pues no te imaginás cómo cambia eso si vas a Celina, a Madero, o estás cerca de una Villa Brava, o estás, digamos, en un barrio alejado. A lo mejor en el centro de La Ferrera, que es muy chiquito, ves algunos gendarmes. Ahora, andate a los barrios, a los barrios de calle de tierra. Por ahí en la Plaza de Moreno tenés alguna seguridad que no garantiza mucho. Ahora, tratá de entrar en auto a un barrio alejado de Moreno. No podés, parece la cordillera de los Andes, bache de 1 metro, no puede entrar un auto. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué queremos? Que la gente se pueda defender. Roberto, hay una ley en la provincia de foros de seguridad. Esa ley de Solá Arlanián, 2004. Los foros de seguridad los multiplicamos. Fueron utilísimos en cuanto a que la gente se empoderara un poco, se entusiasmara, tomara mística y controlara un poco a la policía, porque la ley obliga a la policía a ir a los foros. Ahora los tenés que fomentar, tipo las manzaneras, que eran honorarias también. Bueno, si lo fomentás, empezás a tener un socio en el control del delito y un informante fenomenal. De los foros sale muchísima información y un control de la policía fenomenal también, las tres cosas. La gente tiene que involucrarse. Nosotros proponemos el Alerta Buenos Aires. ¿Qué es? Y son pequeños foros de 4 manzanas usando la nueva tecnología, es decir, aprovechando que podés bajar un programa que con una antena, cualquiera de los que viven en esas 4 manzanas se entera en su casa enseguida si a uno le pasó algo. Y suena la antena y tenés un botón de pánico en el propio teléfono. Es decir, las cosas se han simplificado un poco tecnológicamente y se han complicado enormemente desde el punto de vista social. Felipe, te agradezco muchísimo esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta cualquier momento.